Ahora vamos a estudiar un concepto que está muy relacionado con esa pendiente de la que os hablaba. Y es el de relación marginal de sustitución técnica, que en concreto va a ser la pendiente de esa isocuanta, pero sin el signo negativo. Recordad que la pendiente siempre tenía signo negativo, en la medida de que si introduzco uno de los factores productivos, tengo que reducir del otro para que la producción sea la misma. De lo contrario, si incremento capital dejando fijo trabajo, la producción crecería, o al revés. Si incremento trabajo dejando fijo el capital, la producción crecería. Así que si quiero mantener el mismo nivel de producción e incremento uno de los factores productivos, se reduce el otro. Eso nos daba ese signo negativo. Si os dais cuenta, se sustituye un factor productivo por otro. Como aquí estamos hablando directamente de relación de sustitución, la palabra sustitución ya nos está diciendo que es una relación negativa, que si me tomas de uno, tengo que sacar del otro. Por eso, cuando hallemos su valor, este valor no tendrá signo negativo, porque al decir la palabra sustitución ya estamos incorporándolo. Pero en sí es la pendiente, pero cambiándole el signo. Es decir, ese signo negativo lo que vamos a hacer es que esté en signo positivo. Y fijaros cómo sería. En la pendiente ya hemos visto que es en el fondo hacer una derivada, son incrementos, es cómo varía el capital cuando varía el trabajo. Recordad que habitualmente además ponemos aquí el capital y aquí el trabajo. Entonces, la pendiente de esta curva es derivada del capital respecto del trabajo. Tendremos una función donde el capital sea la variable que esté despejada, la endógena, y el trabajo será la variable que esté en el otro lado, la exógena. Pero fijaros, hay una condición. Cuando la cantidad de producción sea fija, cuando la producción sea igual a una cantidad fija. Recordad que esa barra se emplea para decir que ese elemento no cambia, es un número el que sea. También podéis deducir de esta relación, os dará un valor, por ejemplo, un 5 puede daros un valor o puede ser una función. Fijaros que aquí la pendiente va cambiando, no es constante. Entonces en este caso será como una función. Podemos hallar esta relación marginal de sustitución técnica en un punto. En un punto será un valor en concreto, será el valor de la pendiente en ese punto. Pero si tiene esta forma, pues ya sabemos que en términos generales será una función. Si halláramos el inverso, sería simplemente pues la inversa de la pendiente, derivada de L respecto del capital. Imaginaros que fuera una línea recta y que tiene un valor, que esta pendiente es menos 2, es decir, la relación marginal de sustitución es 2. ¿Cuál sería la interpretación? ¿O qué nos dice eso? Recordad que una pendiente es ver cómo varía la variable que está aquí cuando ésta se incrementa en 1. En este caso, por lo tanto, estamos diciendo cómo varía el capital cuando incorporamos un trabajador más. Y os he dicho que es 2. ¿Qué significaría eso? Que si incremento el número de trabajadores en 1, tengo que quitar 2 máquinas, si el capital fueran máquinas, para que sea más sencillo de entender. Lo que estamos viendo es cómo se sustituye el capital por trabajador. Cómo reemplazamos esas 2 máquinas por un trabajador nuevo. Así que esa sería la interpretación. Si por un casual se os pide lo contrario, cómo se sustituye el trabajo por capital, lo que tendréis que hacer es la inversa. O la hacéis, o simplemente si sabéis que esta era valor 2, ¿esta cuál va a ser? El inverso de un número es el número 1 dividido ese número. Así que si esta fuera 2, esto sería 1 dividido 2. 0,5. Y tiene todo el sentido del mundo. ¿Qué significaría esto? Que si incremento en 1 el capital, tengo que despedir a medio trabajador. Un trabajador pasaría esta jornada reducida a la mitad. ¿Ves? Está muy vinculado. Aquí era un incremento de un trabajador, suponen 2 máquinas, porque ese trabajador es como muy productivo, produce lo mismo que 2 máquinas. Y aquí es, si incremento una máquina, como los trabajadores son tan productivos, no hace falta que eche a 1 en su totalidad medio trabajador. Es lo mismo, es el mismo valor, pero el inverso. Y eso, ¿veis? Pero ya tiene el signo positivo y esa sería la interpretación. Normalmente se ve en estos términos, que es justo la pendiente.
¿Qué es lo que vamos a encontrarnos normalmente? Lo más habitual es este tipo de pendientes convexas. Fijaros cómo es esa pendiente. Esta pendiente voy a partir de un punto medio. A medida que crece L, ¿qué le va pasando a la pendiente? Es menor. Lo que nos diría es que la relación marginal de sustitución técnica de capital por trabajo, por L, cada vez sería menor. ¿Qué significa? Que incorporar un trabajador más, un trabajador más, un trabajador más, cuando ya tenemos muchos trabajadores incorporados, es decir, cuando ya estamos en una pendiente muy plana, supone, para que la producción se mantenga, incrementar un trabajador más, supone que decíamos un valor pequeño, una sustitución por capital muy baja. Es decir, si había un punto por aquí que hemos dicho 2, que incorporar un trabajador más supone quitar 2 máquinas, cuando estemos ya por aquí, incorporar un trabajador más a lo mejor supone no quitar ni siquiera una máquina, sino parar una máquina unas horas, es decir, un 0,5. La mitad de la jornada la máquina está parada, para que la producción sea la misma, ¿vale? Es bajo ese requisito. ¿Qué es lo que estaría pasando? Es que este nuevo trabajador, incorporar un nuevo trabajador, cuando ya estás usando muchos trabajadores, ese trabajador ya tiene un rendimiento muy bajo. Estaríamos volviendo otra vez a ese concepto del rendimiento marginal de un factor productivo. En este caso estaríamos viendo el rendimiento marginal del trabajo. Aquí es mucho más elevado que cuando este ya tiene un valor alto, cuando ya hay muchos trabajadores. De tal forma que ese trabajador aporta muy poco. Supondría un incremento de la producción muy bajo si dejáramos que la producción se incrementara, es decir, si no quitáramos capital. Pero como estamos en el requisito de manteniendo la producción, el incremento de ese trabajador, que supone muy poca producción, se ve compensado con una ligera reducción del capital. Rendimientos decrecientes, marginales decrecientes del trabajo. ¿Veis que esto pasa aquí? Aquí parece justo lo contrario, pero nos dice lo mismo del capital. Así que el análisis es simétrico. Si la conclusión que tenemos aquí es que a medida que tenemos más trabajadores, estos son menos productivos, aquí lo que estaremos observando es que a medida que tenemos más capital, este capital es menos productivo. Incrementos del capital, fijaros, os voy a poner hasta un punto. Un incremento relativamente alto del capital, como aquí el capital ya es muy poco productivo porque ya tenemos muchas máquinas y pocos trabajadores. Fijaros, aquí está el 0, ese es el número de trabajadores del que partimos. Es muy pequeño, mientras que el del capital es muy elevado. Cuando ya el capital es muy elevado, un ligero incremento o un incremento moderado del capital llevaría asociada una pequeña reducción del trabajo. ¿Por qué? Porque ese capital ya aporta muy poca producción nueva. Entonces, si queremos mantener la producción constante, si quitamos todo ese capital, si incorporamos aún más capital, siendo ya muy elevado, bastaría simplemente con quitar unos pocos trabajadores, que en este caso estos trabajadores son muy productivos. Siempre lo que se suele observar ante este tipo de curvas convexas es que el factor productivo, que es más escaso, pasa a ser más productivo, mientras que el que es muy abundante, incorporar más de ese abundante ya no es tan productivo. Son, si os dais cuenta, como decíamos en teoría del consumidor con las curvas de indiferencias convexas, consumidores que les gustan cestas balanceadas, más o menos con un poco de todo, pues aquí sería algo parecido. Los extremos no aportan mucho. Parece que el equilibrio se encontrará más en el centro. ¿Por qué? Porque si ya tenemos mucho capital, incorporar más capital para mantener constante la producción sería reducir muy poco. Ese capital ya aporta muy poco en términos de producción. Bueno, creo que por aquí estaría todo. De todas formas, vamos a ver también, aunque sean los ejercicios, los casos, lo formularemos durante los ejercicios, el caso opuesto.
Caso opuesto sería que tiene la forma cóncava. Eso no se suele ver, ¿no? Sobre todo en estos conceptos de largo plazo. Eso, si recordáis de micro, teoría del consumidor, curvas de indiferencias, es todo lo contrario. Es como incorporar más del factor productivo abundante supone que este sea aún más productivo. Así que si estuviésemos al revés, algo así, incorporar más trabajo cuando ya tienes mucho en un punto como este, incorporar más trabajo, como estamos diciendo justo lo contrario, cuando tienes mucho de un factor productivo, este pasa a ser aún más productivo, significaría que, bueno, estos nuevos trabajadores son muy productivos, así que si quieres mantener constante la producción, deberías reducir mucho el capital, no se ve bien, pero deberías reducir mucho el capital para que la producción se mantuviera constante. Como os he dicho, el caso más habitual es el otro, curvas convexas. También se van a ver curvas líneas, que en este caso la relación marginal de sustitución es constante, es un valor, la pendiente es única, entonces siempre se sustituyen igual los factores productivos. Y otro caso que se puede ver es cuando tienen forma de L. A ver si puedo. Si este es el gráfico, capital, trabajo, esas curvas isocuantas tendrían esta forma L, que seguro que recordáis algo parecido en micro, cuando en la parte de micro de los consumidores, la teoría del consumidor, cuando veíamos bienes complementarios, mientras que cuando la línea era recta eran bienes perfectamente sustitutivos. Pues estos dos tipos de ecuaciones o de líneas también aparecen en el contexto de producción de isocuantas. Ahora vamos a ver cómo se relacionan varios conceptos que ya hemos visto. Por un lado, la relación marginal de sustitución técnica y por otro lado, la productividad marginal de los factores. Recordaros que la productividad marginal de los factores es evaluar cómo cambia la producción cuando uno de los factores productivos se incrementa en una unidad, permaneciendo constante el resto de factores productivos, en este caso el otro factor productivo, dado que solo tenemos dos. Y vamos a ver que la relación va a ser de este tipo. La relación marginal de sustitución técnica va a ser igual a la productividad marginal del trabajo dividido la productividad marginal del capital. Si quisiéramos hallar la inversa, sería simplemente justo lo inverso, cambiaríamos el orden. Vamos a ver ahora cómo se demuestra esto. Ya os advierto, esta es la definición más precisa o en términos más infinitesimales, mientras que en uno de los manuales, en el de Pindick, vais a encontrar esta relación, que quizás es más sencilla de interpretar. No obstante, yo voy a empezar con esta y luego os comento esa. Bueno, lo que tenemos aquí es cómo cambia la producción, ¿vale? Este signo es el de derivada, es como una especie de delta, de la palabra derivative, de derivada, y lo que viene a decir es cómo cambia algo, pero no tiene por qué ser en números enteros, que es un poco lo que se suele utilizar esta terminología de variaciones o incrementos. ¿Cómo cambia la producción? Pues ya hemos dicho que puede depender de dos factores, que cambie el número de trabajadores o que cambie el capital. ¿Y qué es lo que tenemos aquí? Fijaros, es entender cómo se ve afectada la producción ante cambios del trabajo, cómo se ve afectada la producción ante cambios del capital y queda interactuado por el cambio de cada uno de los elementos. En el fondo, de forma estrictamente matemática, es un poco como mantener lo mismo. Si este con este se puede ir, este con este se podría ir, ¿no? Son términos que coinciden. Otra forma de verlo, lo que nos viene a decir esto es cómo cambia la producción cuando el trabajo se incrementa en una unidad. Pero claro, la producción se puede ver alterada no porque cambie en una unidad el número de trabajadores, sino que puede cambiar en 2, en 3. Así que queda interactuado por cómo se ve modificado el número de trabajadores. Igualmente con el capital, ¿cómo cambia la producción cuando el capital se incrementa en una unidad? Sería este elemento. Pero ¿y si se incrementa en 2, en 3? Pues el unitario por el número de incrementos del capital.
Esa es otra forma de verlo. Si os fijáis, esta variación de la producción respecto al capital en una unidad o el trabajo en una unidad es lo que llamamos como productividad marginal del trabajo, productividad marginal del capital, y queda interactuada por el número de variaciones que ha supuesto el trabajo o el capital. Exactamente lo mismo es lo que tenéis en el manual, lo que pasa es que os hablan de números enteros, por lo tanto usan el simbolito este de triángulo que significa variación, cambio. Así que esto es cómo cambia la producción por un trabajador, pero si son 5 los que se han cambiado, pues quedará multiplicado por 5. Y aquí por el capital. Fijaros que siempre os pongo igual a 0. ¿Por qué? Porque estamos dentro de la isocuanta. Es decir, la producción no cambia. Así que si este elemento crece, este tiene que decrecer. No obstante, aún no hemos llegado a esta relación. Vamos a llegar a ella partiendo de esta expresión. Fijaros, este término que está sumando, lo voy a pasar al otro lado restando. ¿Qué me quedaría? Menos productividad marginal del capital multiplicado por la derivada del capital igual a, este está siendo menos, este se ha quedado aquí sumando, marginal del trabajo por la derivada del trabajo. ¿Qué es lo que faltaría? Fijaros, este elemento está multiplicando, pasaría al otro lado dividiendo, que es lo que tenemos aquí. Bueno, no, al revés, perdonad. Este está multiplicando, pasaría aquí, y así lo tenemos exactamente igual, y no tenemos la inversa. Pasaría aquí dividiendo, tendríamos menos la derivada del capital dividido la derivada del trabajo, menos derivada del capital respecto del trabajo. Este que está multiplicando pasaría dividiendo productividad marginal del trabajo dividido productividad marginal del capital. Y ya tendríamos esas dos relaciones. Esto nos vendrá muy bien cuando estemos hablando de costes, minimizar costes teniendo en cuenta un objetivo de producción. Pues esto nos aproximará esa combinación de los dos factores productivos, porque aquí lo que estamos viendo es eso. Una isocuanta es, dado un objetivo de producción, ¿qué posibles alternativas tenemos? ¿Cuántas unidades de capital y de trabajo usar? Distintas posibles para obtener ese objetivo de producción. Pero vamos a tener otro objetivo, minimizar costes. Así que dado ese objetivo de producción, ¿cuál de todas esas posibles combinaciones nos van a permitir minimizar costes, teniendo en cuenta que tanto el capital tiene un coste y el trabajo tiene un coste? Pues teniendo en cuenta esa relación. Bueno, ya tendríamos pues demostrada esa relación que siempre se cumple. Además, a veces en términos ya prácticos es más sencillo utilizar esta expresión para hallar la relación marginal de sustitución que utilizar esta. Bueno, ya veremos algún ejemplo de cómo se obtiene la relación marginal de sustitución en este caso y cómo se obtiene en este otro caso. Ahora vamos a ver cómo es la función de producción en el largo plazo, al menos en términos teóricos. Si recordáis, en el corto plazo uno de los factores productivos era fijo. Por ejemplo, teníamos un restaurante, de repente tenía una demanda más elevada de lo normal y lo único que podía hacer en el corto plazo era incrementar el número de trabajadores, pero no iba a cambiar todas las instalaciones de mi restaurante, era inviable. En el largo plazo, si veo que esta demanda persiste, ya me plantearé incrementar mis instalaciones. En el largo plazo es cuando será posible, en términos teóricos, realizar esas modificaciones en ambos factores productivos. Recordaros que este es un concepto teórico, siempre vivimos en el corto plazo, pero nos da idea de cómo va a evolucionar ese corto plazo teniendo en cuenta la visión de futuro de largo plazo. Así que, como os decía, en el largo plazo, tanto capital como trabajo van a ser variables, factores productivos variables. ¿Qué vamos a observar? Pues que si se da una demanda persistentemente alta, pues esas instalaciones se van a ver incrementadas. O también podría haber modificaciones del capital y del trabajo empleado dependiendo del coste de los factores productivos. Si hoy en día es más barato el trabajo, seguramente tenga una estructura más orientada a incorporar ese factor productivo. Pero si en el largo plazo cambia, el trabajo se encarece y resulta más económico el capital, pues cambiaré esa estructura productiva orientándose más hacia lo que sería el capital o las máquinas. En ese contexto se estudia un concepto
clave que son los rendimientos de escala. Cuando estábamos hablando del corto plazo, lo que veíamos eran los rendimientos marginales de los distintos factores productivos, normalmente el del trabajo, que era el variable. ¿Qué hacíamos? Dejábamos fijo el capital y veíamos cómo cambiaba la producción ante cambios del trabajo. ¿Qué es lo que hacemos aquí? ¿Qué es lo interesante? Pues un ejercicio interesante es ver cómo cambia la producción cuando cambian los dos factores productivos a la vez. En concreto, cuando los dos se incrementan en la misma proporción. Bueno, aquí os voy a mostrar cómo se hace o cómo se formula de forma teórica, pero en términos prácticos es más sencillo de lo que aquí pueda parecer. Por ejemplo, hablaremos siempre del caso de que duplicamos. Pues vamos a ver qué pasa cuando yo duplico el capital que tengo a día de hoy y duplico el trabajo. La pregunta es, ¿quedará duplicada la producción? Si ahora tengo el doble de trabajadores y el doble de máquinas, ¿tendré el doble de producción? Según la teoría más clásica, los clásicos decían que sí. En este caso hablaríamos de rendimientos constantes de escala. Escala es el tamaño de mi empresa. ¿Veis? Ahora ya lo puedo cambiar todo. Cambia la escala. No son rendimientos marginales de un factor productivo que cambia marginalmente, sino que se ve alterada la escala. Aquí tenemos los rendimientos crecientes y decrecientes. Rendimientos crecientes es lo que cada vez se observa más. Va a estar asociado un poco con la idea de es más fácil producir más cuando ya estás produciendo mucho. Es más interesante tener una única fábrica de la que producir que tener muchas fábricas distintas en distintos lugares. Bueno, de forma más estrictamente teórica, lo que vamos a observar es que la producción va a quedar más que duplicada. Fijaros, esta F hace alusión a que estamos hablando de una función, en concreto de la función de producción, que depende del capital y del trabajo, como siempre. Ahora lo que estamos haciendo es decir, el capital y el trabajo ha quedado multiplicado por 2. Bueno, he dicho por 2, pero puede ser cualquier valor. Puede ser un 3, quedaría triplicada. Para el caso genérico, queda multiplicada por m. Esto nos va a dar una producción. Yo tengo mi función de producción y meto el nuevo K y el nuevo L. Imaginaos que antes K era 5 y ahora queda duplicado. Pues 2 por 5, 10. Y L era 3 y ahora queda duplicado. Pues 3 por 2, 6. Lo sustituyo y me da una producción. El valor que sea. Pues ese valor va a ser superior a, fijaros, me voy aquí que es más sencillo quizá de ver, el valor de la producción original, es decir, dado el número de trabajadores originales, que eran 3 creo, el número de máquinas originales, que creo que os he dicho 5, eso nos da una producción. Si esa producción la multiplicamos por 2, ese valor va a ser menor que el nivel de producción final cuando introducimos los factores productivos multiplicados por 2. Es decir, ahora yo tengo el doble de camareros y el doble de fuegos en la cocina. Pues mi producción no es que se duplique, es que crece más. Esto es lo mismo, ¿no? Porque esta producción de partida es la función de producción, pero usando el K original, el L original, multiplicada por L, pues este valor va a ser mayor. Constantes es cuando serían igual y decrecientes es cuando yo duplico trabajadores, duplico capital, pero mi producción no queda duplicada, sino que se queda un poquito por debajo. Os decía, esto, cuando se dé este tipo de rendimientos crecientes, lo que les va a interesar a las empresas es producir desde un sitio y exportar al resto del mundo. Que es un poco lo que vemos, ¿no? Vemos una gran fábrica que está en China normalmente o en un país asiático, donde el factor productivo trabajo, por ejemplo, es relativamente barato y desde ahí exporta a todo el mundo. En lugar de tener una fábrica en cada país. Prefiere producir en un sitio y exportar a los demás. ¿Por qué? Está un poco vinculado con esta idea. Claro, este tipo de producción supone un gran coste inicial de partida, en términos de capital fijo, una gran máquina, por ejemplo, imaginaros. Pero luego, incrementos, una vez que ya tienes esa gran máquina que produce muchísimo, lo único que necesitas es meterle el input, la materia prima y un poquito más de capital, pero pequeños incrementos de materia prima y de capital generan muchísima más producción. O sea, la producción no es que tenemos, imaginaros, un número de 3 trabajadores, la máquina es enorme, ya la tenemos 3 trabajadores y poco más. Si hacemos una inversión en capital
que sea el doble y de trabajadores el doble, dado que ya está la máquina, que era lo realmente caro, ahora es simplemente meterle, un ejemplo que se pone a veces es un horno, ¿no? Un gran horno, inmenso. Pues una vez que has hecho esa gran inversión, lo que es rentable es meter muchas barras de pan a la vez. O sea, una pequeña inversión de los otros factores productivos o de materia prima va a generar una grandísima producción. ¿Por qué? Porque ese horno estaría explotado en su máxima potencia y dará más de... La producción final será mayor en términos proporcionales a la inversión que se ha realizado, pero porque suponía un gran coste fijo que ya está pagado. Es más interesante tener ese gran horno en solo un país que producir en distintos países con hornos que son muy caros, a lo mejor un poco más pequeños. Lo interesante es aprovechar al máximo ese horno de gran capacidad, ¿no? Esos serían rendimientos crecientes, cuando la producción queda más que multiplicada por el incremento individual de los factores productivos. Y decreciente sería justo lo contrario.